Perfecto. Buenas tardes, chicos. Hoy día vamos a comenzar con la clase de enfermedades, bacterias y virus, ¿de acuerdo? Originalmente esta clase se llamaba Inmunidad 1, pero más allá de ver el sistema inmunitario, lo que primero quiero que sepan ustedes es los agentes patógenos que pueden causar muchas de estas enfermedades, como las bacterias y los virus en este caso. Bien, entonces, los objetivos de la clase de hoy serán, primero, reconocer los distintos tipos de enfermedades. Segundo, va a ser comprender las diferencias entre las bacterias y los virus. No confundirlos, no son ambos bichitos, son muy distintos. Y tercero, que valoremos los esfuerzos de la humanidad en su conjunto para poder combatir el virus que nos tiene actualmente a todos en nuestras casas y que afectó a una compañera. Así que es muy importante que seamos conscientes de todo lo que se está haciendo para poder hacerle frente a esta pandemia. Muy bien. Entonces, de manera de introducción necesitamos saber primero qué es salud y qué es enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud, van a escuchar mucho de ella en estos días, define el estado de salud como el completo bienestar físico, mental y social del individuo. O sea, no es solamente no estar enfermo, no estar resfriado o no estar con dolor de guata, sino que también sentirse a gusto, tanto con la sociedad como con uno mismo. Eso también es salud. Y es por ello que también la salud mental entra en este concepto, porque no se puede estar sano sin tener una buena salud mental, ni tampoco sin tener una buena coexistencia con nuestros pares, porque no podemos estar completamente sanos sin estar a gusto con las personas que nos rodean, si no nos vamos a sentir miserables todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, este bienestar nos va a permitir el desarrollo normal de nuestras actividades cotidianas, y estar sano, como les decía, no solamente significa no estar enfermo, ¿de acuerdo? Y entonces podríamos comparar ahí que la salud es sinónimo de homeostasis, o sea, de estar en equilibrio, de estar en equilibrio en todo sentido, y una enfermedad sería una alteración a ese equilibrio, que puede ser de tipo química, de tipo biológica, de tipo psicológica, pero está alterando ese equilibrio que nos mantiene a nosotros sanos. Bien, entonces, vamos a ver distintos tipos de enfermedades que se pueden clasificar de acuerdo a qué las genera o a qué afectan, a qué órgano afecta, a qué sistema afectan. Y vamos a ver que entre las enfermedades que son generadas por el mismo organismo, que el mismo organismo debido a ciertos factores termina enfermándose sin que actúe un agente exterior, vamos a encontrar diferentes tipos de enfermedades, entre las cuales vamos a encontrar las hereditarias, que son causadas por genética y son pasadas a través de la sangre o a través del mismo ADN. En estos casos vamos a encontrar, por ejemplo, el caso del daltonismo, el caso de la miopía y el caso también de la anemia falciforme. Para el que no sepa, es la anemia que se produce cuando los glóbulos rojos tienen una forma lenticular de luna, en lugar de tener la forma bicóncava que deberían tener. Entonces no cumplen su función de transportar el oxígeno y transportar nutrientes. Bien. También vamos a ver enfermedades de tipo degenerativo, en el cual el mismo cuerpo, debido al paso del tiempo, de los años, se va deteriorando, va perdiendo las cualidades que tenía cuando tenía 18 o 20 años. Y entre ellas vamos a encontrar el caso del Alzheimer, la osteoporosis o la prostatitis. Bien. También vamos a encontrar enfermedades de tipo funcionales, en las cuales va a estar un órgano funcionando no de la manera que debería funcionar, no está funcionando bien, y eso causa una alteración de esta homeostasis de la cual estábamos hablando, o sea, está alterando el equilibrio. Y para darles un ejemplo, aquí coloqué el ejemplo del hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque es el mismo órgano, en este caso la tiroides, que está produciendo muchas o pocas hormonas. Y eso causa estragos en el resto del organismo, pudiendo afectar los sistemas nerviosos, circulatorio, respiratorio, todo el cuerpo. Solo por la mala función de un órgano. Bien, también las enfermedades pueden ser generadas por la interacción de nosotros mismos con nuestro ambiente. Y ahí entrarían las enfermedades relacionadas con nuestra nutrición, porque ahí nosotros estamos
relacionándonos con nuestro ambiente de una manera que no deberíamos, o sea, consumiendo cosas que no deberíamos y eso nos causa enfermedades. Y ahí también puse dos casos que serían antagónicos, en este caso está la obesidad y la desnutrición, como casos de una sobrealimentación o una subalimentación. Disculpen. Ya. Estaba viendo los mensajes del grupo de la clase chilla. Lo siento, pensé que faltaba alguien por entrar. Vale. También vamos a ver que por diferentes factores, por eso lo dejé ahí, que la genera, depende mucho de que la genere. Pueden ser factores del ambiente, como también factores hereditarios y así, pero vamos a tener todo un conjunto de las enfermedades que son las enfermedades mentales, ¿de acuerdo? Y ahí entran casos como de neurosis, psicosis, la drogadicción también es una enfermedad mental, también tenemos los casos de anorexia, de bulimia, que son enfermedades mentales que repercuten en el físico, así que ahí se debe tener mucho ojo, como les decía yo, a mantener el equilibrio en todos los planos, no solamente en el físico, ¿de acuerdo? También en nuestra salud mental es muy importante. Y vamos a ver también que las enfermedades pueden ser causadas por agentes biológicos. ¿Qué es un agente biológico? Es otro ser vivo, o ni siquiera ser vivo, un ente, porque vamos a decirlo así, ya verán por qué, un ente que ingresa a nuestro organismo y causa que las cosas no funcionen como deberían funcionar. Actúa, actúa como parásito o se dedica a replicarse infinitamente, dañando así a otros tejidos. Y vamos a ver que entre los factores patógenos que pueden ser agentes bacterianos vamos a encontrar bacterias, virus, hongos, que son los fungi, priónicos incluso. ¿Qué son los priónicos? Los priones, me dirán ustedes. Bueno, los priones son proteínas mal plegadas. Como recordarán de biomoléculas, las proteínas cumplen funciones estructurales, enzimáticas, cumplen muchas funciones en los seres vivos. Y una de ellas es la estructural. Y cuando una proteína se pliega mal, se dobla mal, su estructura no está ordenada como debiera ser, se forma un prión. Y ese prión puede causar enfermedades catastróficas, pudiendo afectar gravemente el sistema nervioso. Y ese es el caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que viene de la enfermedad espongiforme bovina. Hay una relación entre esas dos. ¿Cuál es la enfermedad espongiforme bovina? Es la enfermedad de las vacas locas. Entonces, si una persona come carne, y más que carne, la causa principal de la infección por esa enfermedad es el sistema nervioso de las vacas. Si uno come los nervios de esa vaca que está con priones, luego esos priones se van a empezar a replicar en nuestro organismo en lugar de las proteínas que deberían replicarse. Y eso nos va a causar estragos en nuestro sistema nervioso. Y bien, ¿por qué hay dos destacadas en color rojo? Bueno, es porque van a ser esas enfermedades en las que nos vamos a concentrar hoy, que son las enfermedades causadas por bacterias y por hongos. ¿De acuerdo? Bien. Y necesitamos saber primero, ¿qué son las bacterias? Bueno, las bacterias son los organismos más simples dentro de los seres vivos y se encuentran en todo tipo de ambientes. En el mar hay bacterias. En las plantas hay bacterias. Dentro de nosotros mismos hay bacterias. ¿De acuerdo? Y la vida en nuestro planeta no existiría sin las bacterias. O sea, las bacterias no solamente son patógenos, no son simplemente malas. Hay muchas bacterias que nos ayudan desde nuestra flora intestinal, por ejemplo, y allá afuera en el ambiente ayudan en los ciclos del fósforo, del nitrógeno, del azufre. Correcto, en la microbiota intestinal. Muy bien, Nicolás. Así que a las bacterias las necesitamos. ¿De acuerdo? Ya. Y necesitamos saber también cómo viven estas bacterias. Hay bacterias que viven de manera independiente, viviendo fuera de otros organismos. Sin embargo, las que nos competen acá son aquellas que necesitan vivir dentro de un organismo y en particular las parásitas, aquellas que se instalan dentro de un organismo y la bacteria se ve beneficiada porque tiene un lugar donde vivir y se apropia de nutrientes, mientras que el huésped, que seríamos nosotros, sufre un daño. Ese es un tipo de relación que después van a ver en ecosistemas, ¿de acuerdo? También hay otros tipos de relación con las bacterias, que pueden ser una simbiosis, como es el caso de la microbiota, en la cual
ambos nos vemos beneficiados, tanto la bacteria como el huésped, y también hay bacterias que actúan como comensales, o sea que viven dentro de nosotros, se benefician de nosotros, pero a nosotros no nos ocurre nada, no nos enfermemos porque estén ellas ahí. Y vamos a ver distintos tipos de bacterias que se pueden clasificar según su respuesta al oxígeno, según su reacción a que haya presencia de oxígeno en el ambiente donde están viviendo o no. Y vamos a ver estos tres tubitos, que son tubos de ensayo aquí, y en particular en estos tubos de ensayo se cultivaron bacterias y luego, y están tapadas, por cierto, estos tubos. Y estos tubos en la parte de arriba tienen aire, entonces lo que se quiere ver aquí es dónde crecen más las bacterias. Entonces vamos a ver diferentes tipos de bacterias, entre las cuales están las aeróbicas, que son aquellas que necesitan la presencia de oxígeno, y por ende son las de acá del grupo 1, las cuales se concentran en la parte de arriba de este líquido donde están creciendo, entonces están más cerca del aire para poder captarlo mejor. En cambio, las anaeróbicas no pueden tolerar el oxígeno gaseoso, por ende van a terminar creciendo abajo, en el fondo del tubo de ensayo, alejándose del aire que hay arriba. Y va a haber un tercer tipo que las vamos a llamar anaeróbicas facultativas, las cuales prefieren crecer en presencia de oxígeno, por ello en el tubo 3 a mayor concentración arriba. Sin embargo, también vamos a ver bacterias en todo el tubo, porque pueden crecer sin la presencia de oxígeno. Muy bien. ¿Hay preguntas hasta acá? No, ya, muy bien. Continuemos entonces. Ahora vamos a ver la estructura de una bacteria, en la cual vamos a tener diferentes partes, como verán aquí, y si mal no recuerdan, cuando estudiamos todo el ciclo del ADN, dividimos los seres vivos entre procariontas y eucariontas. Bueno, este se parece mucho a la estructura de un organismo procariota, sin endomembranas, sin membranas interiores, aparte de la membrana plasmática, que es la que tiene afuera. O sea, no puede tener mitocondrias, no puede tener lisosomas, peroxisomas, no puede tener ninguno de esos organelos que tienen los organismos eucariotas. Y es porque la bacteria, en este caso, es un organismo procarionte, del que estamos hablando acá. Entonces, aquí también les hice una tablita para que tengan de resumen después, pero lo que más les va a importar acá son la presencia de membrana plasmática y pared celular, y algunas veces cápsula, ojo ahí, la cápsula después les va a ayudar a adherirse a las superficies y cosas así, junto con la ayuda de los pili, que son estos pequeños como pelitos que hay aquí. Entonces estas estructuras le van a servir después para adherirse a ciertas superficies, y también van a existir los piles sexuales, que le van a permitir transferirse ADN de unas bacterias a otras. Las bacterias, al no contar con núcleo, como les dije, no tienen membranas adentro, y por ende no pueden tener organelos. El ribosoma se salva porque no es un organelo, es una estructura. Le llamamos organelo para estudiarla junto con las demás piezas de una célula, pero en verdad no lo es. Y entonces va a tener sus ribosomas para construir con ARN sus proteínas. Bien, por ende, como no tiene núcleo, como les venía diciendo, la bacteria reúne su ADN en el nucleoide, que es un ADN circular, un gran fragmento de ADN circular que ahí está súper enrollado, y también va a tener pequeños fragmentos que se llaman plásmidos, que son piezas también de ADN circular, mucho más pequeñas que el nucleoide, y que las bacterias se pueden transferir fácilmente de unas a otras, y eso les va a dar ciertas características que le van a permitir sobrevivir. Como sabrán, ese ADN son genes, que luego se transforman en ARN, luego en proteínas, y esas proteínas le van a permitir construir cosas que le van a permitir sobrevivir a la bacteria en determinados ambientes. ¿Bien? Y bueno, y el flagelo que le permite moverse, y que es algunas bacterias nomás la tienen. Ojo ahí. Y bueno, ahora vamos a ver los métodos por los cuales las bacterias se recombinan. ¿Qué significa recombinar? Que puedan transferirse ADN de unos a otros. Entonces, entre los casos de recombinación genética vamos a encontrar la conjugación bacteriana, que es el traspaso de plásmidos de una bacteria a otra, bacterias vivas, ojo ahí,
por medio del pili sexual. Entonces, estas estructuras que son los pilis entran en contacto unas con otras, ¿ya? Y cuando entran en contacto, como ven ahí, se forma un puente y eso permite que el plásmido de la bacteria de origen se empiece a replicar y le entrega una copia a la célula receptora para que esto permita que ambas células terminen obteniendo el plásmido. Y ese plásmido le va a dar ciertas características a la célula que lo recibe que le van a permitir sobrevivir, al igual que a la célula donante. Vamos a ver después a lo que me refiero con sobrevivir, ¿ya? Luego vamos a ver los casos de transformación bacteriana. Y aquí hay. Voy a poner más grande porque no se veía nada, disculpen. Y en los casos de transformación bacteriana, vamos a ver que el medio por el cual se transmiten estos plásmidos no va a ser el pili sexual, sino que va a ser el mismo medio de donde están viviendo las bacterias. Por ejemplo, bacterias en el agua, ¿vale? Entonces las bacterias van a soltar los plásmidos en el agua y otra bacteria, gracias a estructuras que poseen en su pared y en su membrana, van a poder agarrar esos plásmidos e insertarlos dentro de su citoplasma. Muy bien. Y esta característica de las bacterias se utiliza en biotecnología. ¿Cómo se utiliza? Bueno, en un tubo de ensayo con un medio de cultivo le llamamos a este líquido donde hacemos crecer las bacterias, se insertan estos plásmidos flotando en este medio de cultivo, y luego de un choque de calor, que es más que nada para acelerar el proceso, como vimos antes, las enzimas que actúan en los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN funcionan mejor a diferentes temperaturas. Entonces, este choque de calor permite que se inserte más rápido este plásmido en las bacterias, y ahora van a ser bacterias transformadas. ¿Y cómo nos aseguramos de que hicimos eso? Bueno, aquí tengo una foto de donde realizaba todo esto y luego plaqueaba. ¿Qué significa plaquear? Tomar estas bacterias que están en el líquido del tubo, el cual estoy sosteniendo ahí, y pasarlo a las placas de Petri. Estirarlo en las placas de Petri, todo esto en una cámara estéril. ¿Para qué? Para que luego pudiéramos cultivarlo. Esta placa de Petri contiene el mismo medio de cultivo en el cual estaba creciendo, pero con un antibiótico. Y ustedes saben que los antibióticos matan a las bacterias, ¿cierto? Pero el plásmido que le agregamos contenía un gen que le permite a la bacteria producir ciertas sustancias que le permiten combatir ese antibiótico. Entonces las bacterias que crezcan en ese medio van a ser aquellas que hayan tomado ese plásmido del ambiente para poder sobrevivir al antibiótico, si no, no van a sobrevivir, y por ende nos damos cuenta de que logramos insertar ese plásmido que queríamos, y luego lo hacemos crecer en otro medio de cultivo más grande, donde obtenemos los plásmidos que necesitábamos, y también las proteínas que producen esos plásmidos. ¿Bien? Y vamos a ver cómo se descubrió todo esto de la transformación, porque, claro, no se puede ver a simple vista, ¿cierto? Tampoco podemos estar pegados a un microscopio esperando que pase. Entonces, un caballero llamado Frederick Griffith, que estaba estudiando la neumonía, una enfermedad respiratoria, ¿cierto? Y estaba estudiando la bacteria que lo produce, que es Streptococcus pneumoniae. Y estudiaba las diferencias entre dos cepas de esta, o sea, digámosle dos razas o dos tipos, que son de la misma bacteria, sin embargo, poseían diferentes características. Él sabía que la cepa que causaba la enfermedad, porque lo vio, estaba estudiando con estos ratoncitos, esta cepa estaba rodeada de una cápsula, la cepa S. En cambio, la otra cepa, que era la cepa R, no tiene cápsula y no es patógena, o sea, no causa la neumonía. Y él quería averiguar si es que él inyectaba a los ratoncitos con un medio que contenía cepa S muerta y cepa R viva, el ratón iba a sobrevivir o iba a morir. ¿Y esto por qué? Él sabía que si agregaba cepa R sola, el ratón iba a sobrevivir, ¿cierto? Que es lo que vemos en la figura B. ¿Por qué? Porque esa cepa no es patógena, ¿cierto?
y veía que cuando a estas bacterias las mataba con el calor, las sometía a mucho calor, en agua, no hirviendo, pero agua a mucha temperatura, y luego inyectaba esas bacterias en un ratón, eh, el ratón sobrevivía. Sin embargo, cuando inyectaba las bacterias que causaban la enfermedad muertas, junto con las bacterias que no causaban la enfermedad vivas, el ratón moría. ¿Y esto por qué? Él concluyó que el plásmido que causa la enfermedad se transmitió desde las bacterias muertas, con este plásmido flotando, ya que no podría haber sido una conjugación, porque no podrían haber puesto en contacto su pili sexual, entonces el plásmido de la bacteria muerta quedó flotando, lo agarró la bacteria viva, y finalmente eso causó que adquiriera esa característica que lo hace causar la enfermedad, y por ende el ratón murió. Muy triste, pero bueno, esta clase de experimentos que se realizaron antes logró descubrir esta característica de las bacterias. Y también vamos a ver que tienen otro tipo de transmisión de ADN que se va a producir gracias a la acción de un virus. Y a esto le vamos a llamar una transducción, que ocurre por la acción de un fago. Los fagos, o bacteriófagos, en realidad, son virus que se dedican a destruir bacterias. Solamente atacan las bacterias, no los atacan a nosotros. Entonces, cuando Mañalich dice, claro, el virus se puede volver buena persona, el SARS-CoV-2 no, nunca, no, eso no. Pero otros virus sí podrían ser buena persona con nosotros porque atacan a las bacterias y no a nosotros, por ende nos estarían haciendo un bien. De hecho, hay empresas que se dedican a fabricar estos fagos y se dedican a la limpieza de bacterias, porque estos virus se dedican a destruir bacterias. Entonces vamos a ver que este fago va a entrar a la bacteria, se va a empezar a replicar dentro de la bacteria, y luego cuando la bacteria es destruida, porque esto es lo que hace el fago, se empieza a replicar dentro de la bacteria, y finalmente cuando la bacteria está llena de fagos, explota. Se ocurre una lisis, y luego estos fagos que agarraron características del ADN de la bacteria K, van a llegar a otra bacteria B, y se va a pasar solamente el ADN, haciendo que la bacteria B esté finalmente recombinada con los genes de la bacteria A. Pero seguramente este fago del ejemplo ataca a las bacterias A, pero no ataca a las bacterias B. Por ende, la bacteria B se salvó de terminar en una lisis como la bacteria A. Sin embargo, adquirió características de la bacteria A. ¿Bien? Ahora necesitamos saber qué son los virus. Hablamos de los virus, pero nunca definimos qué eran. Bueno, los virus son agentes infecciosos. Súper. Queda en la misma, ¿no? El problema está en que no son seres vivos. ¿Por qué? Bueno, se llegó a ese consenso, ya que no realizan funciones vitales, como la nutrición, la relación entre ellos, o la reproducción. No hacen nada de eso. Reproducción sexual, digamos. Y necesitan de un huésped para reproducirse. Sin ese huésped, serían moléculas inertes, serían un montón de ácido nucleico y proteínas, nada más. Y es por ello que los virus, como el de la imagen, no sé si alguno logra reconocerlo, permanecen en superficies por mucho tiempo. ¿Ah? ¿El corona? El coronado. El mismo coronado, sí, ese mismo. El SARS-CoV-2. Entonces, es por ello que virus como el SARS-CoV-2 pueden permanecer mucho tiempo en superficies, y es por ello que hay que lavarse muy bien las manos para evitar infectarse. Y bueno, acerca de los virus, son muy diferentes unos de otros, pero podemos decir que están formados por una región central, donde tienen su información genética, sus ácidos nucleicos, pueden ser adenovirus, o sea que tienen ADN, o retrovirus, que tienen ARN. Y todo esto está rodeado de una cubierta proteica denominada cápside. ¿Bien? Y bueno, vamos a hablar un poco del virus que nos tiene en cuarentena y todo el tema. El SARS-CoV-2 es un tipo de beta coronavirus, por su característica de tener esta corona con estas estructuras, y que causa el COVID-19. No confundir ahí. El COVID-19, es Coronavirus Disease 19, es la enfermedad que causa el virus. El virus es el SARS-CoV-2.
Y el nombre, bueno, el nombre viene de SARS, o sea que es un virus que se caracteriza por causar síndrome de enfermedades respiratorias agudas, eso significa SARS, y de hecho hubo otra enfermedad de SARS por ahí por el 2002, 2003, nosotros estábamos súper chicos, que también causó harto revuelo, nunca tanto como este, pero igual se consideró pandemia en su momento. COV, por ser un coronavirus, y el 2, porque debe ser el segundo en su tipo en ser descubierto. Fue descubierto en Wuhan, en China, y es de origen zoonótico, o sea que de los animales se traspasó a los humanos. Todavía no se confirma de dónde viene, pero está ese mito de la sopa de murciélago, y bueno, es chistoso, pero no se ha confirmado si el murciélago en efecto es el animal del cual proviene. Y entre humanos se transmite por las gotas de la saliva. No se transmite directamente por el aire, digámoslo así, sino que este aire con la humedad que sale tanto de nuestra respiración como de nuestra boca, puede transmitir la enfermedad. O sea, en realidad puede transmitir el virus. Es por ello que uno debe usar mascarilla a la hora de salir, tanto el que está infectado como el que no. Ambas cosas pueden prevenir que se contagie el virus. Oye, bueno, incuba de 5 a 7 días aproximadamente, obviamente es una estimación, puede haber veces que más, veces que menos, y ha causado una pandemia global. Y ahí en esa tablita vemos diferentes síntomas del virus, ordenados de mayor frecuencia a menor frecuencia. Pero se ha visto que de repente causa cosas nada que ver con todos estos síntomas, entonces estamos viendo que el virus también tiene la capacidad de mutar, y eso puede ser muy peligroso, pero que se esté descubriendo esto también es sinónimo de que se le está poniendo el ojo y por ende no se nos está escapando esa capacidad de mutar que tiene. Muy bueno. Otro tipo de virus que existe es el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, que es el que vemos acá, parecido al coronavirus en su estructura, pero que tiene un método de transmisión distinto. Vemos aquí diferentes partes de lo que caracteriza un virus, en este caso es un ARN virus, con su cápside, con enzimas que le permiten ingresar a los organismos que infecta, a las células que infectan en nuestro caso de los humanos, y también tiene estas glucoproteínas que son la coraza alrededor de la cabeza. Y bueno, siempre se nos habla del VIH, del SIDA, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Al igual que entre SARS-CoV-2 y COVID-19, el VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad que causa el virus. Y en particular, el SIDA es un síndrome que es la etapa final de esta infección por VIH. O sea, que estamos hablando de SIDA cuando ya el cuerpo está gravemente infectado por el VIH, y lamentablemente esto le causa una grave pérdida de capacidad de su sistema inmune. Entonces las personas que se ven infectadas por el VIH y terminan adquiriendo el SIDA, se ven afectadas por muchas enfermedades, porque su sistema inmune está muy ocupado combatiendo el VIH, entonces llegan otras enfermedades oportunistas a atacar el cuerpo. ¿Bien? Entonces es muy peligroso este VIH, y como sabrán, las formas de poder protegerse de este son utilizar preservativo durante las relaciones sexuales. Bueno, el tema de las transfusiones sanguíneas es tema de los mismos bancos de sangre y de los hospitales. Y bueno, aquí sale un tercer ejemplo de cómo se transmite, que es un uso de una aguja, que puede ser cuando se habla de vacunaciones. Sería muy raro porque se cumple un protocolo de que siempre se usan diferentes vacunas para diferentes personas, pero se han visto casos en los cuales la gente se droga y se drogan con la misma aguja, y esto les causa que se transmita la enfermedad de una persona a otra. También se ha visto que el VIH se transmita de madre a hijo durante el parto o la misma lactancia. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante: el virus no se transmite por un contacto físico casual con una persona infectada. ¿A qué me refiero yo? A un beso en la mejilla, a un apretón de manos, nada de eso puede transmitir el VIH. Entonces, es muy importante saber esto, porque a las personas que se les
ha diagnosticado como VIH positivas se han visto aisladas socialmente, no solamente por el hecho de que te podrías infectar relacionándote sexualmente con esa persona, sino que se cree en esto de que cualquier tipo de contacto con ella te podría infectar. Entonces, hubo muchos años en los cuales el VIH fue excusa para causar mucha discriminación, sobre todo en ciertas comunidades, como la comunidad homosexual. Entonces es importante saber eso para no caer en actitudes trogloditas, ¿de acuerdo? Bien. Y bueno, como métodos de prevención de las enfermedades, porque a la vez que las conocemos, también debemos saber cómo prevenirlas y cómo tratarlas. La primera prevención que se debe hacer es aquella en la cual nos educamos y en la cual nos cuidamos. ¿Cómo nos cuidamos? Manteniendo una nutrición adecuada, realizando exámenes periódicamente según corresponda, bueno, inmunizándonos, nos ponen vacunas apenas nacemos para protegernos de enfermedades que se busca erradicar y que ya están casi erradicadas gracias a la vacunación, y también cuando existen grandes pandemias, como es el caso de esta. Apenas se tenga una vacuna, probablemente haya una campaña de vacunación universal. ¿Bien? También la prevención primaria tiene que ver con los hábitos higiénicos de cada persona, con el saneamiento. Es por ello que en países en los cuales la sanidad no es muy buena, ocurren más casos de enfermedades, de pandemias y cosas así. De hecho, no sé si sabían, pero el ébola, que fue en su momento la pandemia de 2015 por ahí, si no me equivoco, se registraron nuevos casos en el Congo. Y eso es debido a este tema de sanidad. Si el ébola ya se había tratado, ya se había controlado, surgen nuevos casos debido a problemas de sanidad en esos países. Bien, entonces, se hace todo esto, se protege a los individuos sanos, se fomenta la salud y se les protege de estos riesgos. Se enferman, y aún así se enferman. ¿Qué se hace? Se debe diagnosticar tempranamente esa enfermedad para que no avance, para que eso no se vuelva crónica, y se debe tratar en su momento. A eso le llamamos prevención secundaria, que se realiza cuando el individuo ya está enfermo. Y luego, ¿cuál sería la prevención terciaria? Es aquella que se aplica a un enfermo que ya es crónico de la enfermedad. Por ejemplo, a un enfermo de VIH que ya está en la fase del SIDA. En ese caso, las acciones que se deben hacer es educar al individuo para que vea las capacidades que actualmente tiene su cuerpo, porque ya se ha visto gravemente afectado por la enfermedad que lo tiene incapacitado, y también prevenir la muerte. Eso sería la prevención terciaria. Bien. Y bueno, finalmente, para tener cierta noción de algunas palabras que se utilizan, cuando hablamos de una endemia, nos referimos a una enfermedad que suele estar en una determinada zona geográfica, una presencia habitual, algo, entre comillas, normal, que sabemos que en ese lugar ocurre. Ejemplo, el cólera en regiones con problemas agudos de higiene ambiental. Como les decía yo, en África todavía hay casos de cólera, en cuanto en Sudamérica es mucho menos común. O por ejemplo también cuando viajamos a otros países donde existen climas tropicales, nos debemos vacunar contra la fiebre amarilla o contra el dengue. Esos serían casos de endemia. Hablamos ya de epidemia cuando aparece repentinamente una enfermedad, pero esta se localiza en una región definida y rebasa notablemente lo normal, pero no se transforma en una enfermedad que ataca a todos los continentes a la vez y causa estragos a nivel global. Cuando estaríamos hablando de una epidemia, en este caso, podríamos hablar de un caso de pediculosis, o sea, muchos casos de pediculosis en una comuna de Chile. Como que en todos los liceos de Talca acá, todos los niños estén con piojos. Eso sería un caso de una epidemia, porque ocurre repentinamente y se cierra una zona predeterminada. Ya cuando esta enfermedad sale de esa zona y se caracteriza por ser muy infecciosa y por trasladarse fácilmente entre países, ya podríamos hablar de una pandemia.
¿Y qué enfermedades han causado pandemias? Podríamos hablar de la influencia H1N1, la gripe porcina en su momento, el SIDA, o en este caso el COVID-19. Recuerden, aquí estamos hablando de las enfermedades. Y bueno, ¿qué virus las causan? En el caso del SIDA, el VIH, en el caso del COVID, el SARS-CoV-2. Bien. Ahora podemos pasarlo con las preguntas, a menos que haya preguntas de parte de ustedes, antes de que yo les haga las preguntas a ustedes. ¿Quedó alguna duda al respecto? Al parecer no. Bien. Estamos a buen tiempo, así que alcanzamos a hacer las preguntas. Ya. Primera pregunta sería, ¿cuál de las siguientes estructuras son características de todos los virus? De las estructuras que voy a listar acá. La primera sería la cápside proteica. La segunda sería el genoma de ácido nucleico. Y la tercera sería una pared celular glicoproteica. D, dice Nicolás, al tiro. D, dice Francisca. Y saben que los dos están súper bien, correcto. Todos los virus poseen su cápside proteica y poseen un genoma de ácido nucleico. Y fue bueno que ahí se pusiera ácido nucleico, porque si yo les digo ADN o ARN no pueden estar seguros. Como sabrán, hay virus que poseen ADN y otros que poseen ARN. Pero todos poseen ese genoma, ese conjunto de ácidos nucleicos que se dedican a reproducir infinitamente, y esa cápside proteica que les protege del ambiente. La pared celular, en cambio, pertenece a las bacterias, no a los virus. Así que sería alternativa D. Pregunta 2. Una enfermedad causa una pandemia cuando es de propagación mundial y es infecciosa, se propaga rápidamente por un país, su incidencia en un país está más allá de lo esperado, se manifiesta de forma súbita, o se presenta en niveles históricos para una ciudad. ¿Cuál de todas estas definiciones calza con lo que ustedes conocen como una pandemia? A, y al unísono. Súper bien, sí. Una enfermedad sería una pandemia cuando es de propagación mundial, o sea, abarca varios continentes, y es infecciosa. Porque, por ejemplo, el concepto está bien usado, obviamente, cuando hablamos de enfermedades infecciosas, y cuando abarcan muchos continentes, porque cuando hablamos de enfermedades no infecciosas no deberíamos hablar de una pandemia. Sin embargo, se utiliza esa palabra como para darle énfasis de que en verdad es grave, como podría ser los cuadros de obesidad, que es una condición que se ha vuelto un problema de sanidad mundial, pero no es pandemia porque no es infeccioso en sí. ¿Bien? Pero sí es una condición que está afectando a gran parte de la humanidad en estos momentos. ¿Bien? Ya. Pregunta 3. Una persona recién diagnosticada como VIH positiva, ¿por qué se va a caracterizar? Ítem 1, posee anticuerpos anti-VIH. ¿Ya? Ítem 2, puede contagiar el virus sin manifestar los síntomas. Y punto 3, necesariamente ha sido infectado por relaciones sexuales no protegidas. Dice Nico ahí, D, solo 2 y 3. D, dice Tiare también. 2 y 3. C, dice Francisca. D, dice Tamara. Están dudando. Pero ¿saben qué? Quien está bien ahí es Francisca. ¿Por qué? Porque cuando una persona es diagnosticada con VIH positivo, quiere decir que ya tiene en su sangre estos anticuerpos que están combatiendo el virus, los anti-VIH, y por ende ya puede ser, al detectar esos anticuerpos, ya puede ser diagnosticada como VIH positivo. También puede contagiar el virus sin manifestar los síntomas, porque fue recién contagiada, y el VIH se caracteriza por causar el SIDA varios años después de ser infectado. Y claro, como bien dice Nicolás, ahora se dio cuenta que, bueno, no solamente te puedes infectar por medio de relaciones sexuales, también te puedes infectar por transfusiones de sangre, compartir agujas, etc.
Bien, entonces sería solo 1 y 2. Pregunta 4. ¿Cuál término involucra a los otros 4? Y aquí quiero que busquen el término más grande. Hay algunos que no mencionamos en la clase, pero si logran cachar cuál de estos términos es el que engloba a los 4, están desarrollando muy bien la intuición. ¿Bien? A, dice Nicolás. ¿Todos de acuerdo con la A? ¿A? Sí, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de los prófagos, los bacteriófagos, como les había mencionado, los ciclos lisoténicos, lisogénico y lítico, que todo esto tiene que ver con los virus. Súper bien. Cuático que apareciera esto en la pregunta. Yo quería ver si cachaban, porque esto de los ciclos yo lo vi en microbiología, ahora recién en segundo año de U, entonces me llama la atención que haya estado aquí como dentro de un pool de preguntas PSU. Ojalá no entren a preguntas así en la prueba, pero bueno, lo bueno es que están cachando. Súper. Yo estudio ingeniería civil en biotecnología, en la Católica. Bien. Pregunta 5 nos dice: la célula bacteriana no se reproduce sexualmente, por lo tanto, su éxito adaptativo lo debe a la... Y aquí hay cuatro maneras, entre comillas, o 4 métodos que tiene la bacteria. Dice Nicolás. ¿Qué tendrán en común estas 4 cosas? Dice. D. Constanza dice, bien. Sí, me imagino que los que están mencionando la D es porque nunca hablé de mutación. Entonces sí, correcto. No, nunca hablé de mutación, pero la mutación también es lo que le permite adaptarse a ciertas situaciones debido a este estrés que causan la bacteria, lo cual le hace manifestar otros genes que antes no hacían. Y no tiene, claro, no tiene nada que ver con las otras 3, porque las otras 3 tienen que ver más con transmisión de genes para que las bacterias, una bacteria que sí está sobreviviendo le entregue a otra un arma para sobrevivir. Entonces, al final todas estas características de las bacterias le permiten adaptarse. Sería la alternativa E. 1, 2, 3 y 4. Nos dice aquí, pregunta 6. El término que incluye a los otros 4 es: alternativa A, el ADN; alternativa B, un plásmido; alternativa C, la conjugación; alternativa D, el pili sexual; y alternativa E, un puente citoplasmático. De nuevo, ¿cuál de todas estas palabras es el metatema? C dice Francisca, A dice Constanza, C dice Amin, D dice Nicolás. Tenemos todas las letras. A ver, veamos. Vayamos por partes. El ADN, ¿cierto? Es un ácido nucleico, tiene la información genética. El plásmido está hecho de ADN. Bien, hasta ahí vamos bien. La conjugación se hace para transmitir ADN. El pili sexual, y ahí ya como que no estamos, como que sí, tiene algo que ver, pero no. Aquí lo más grande es el proceso. Entonces, súper bien Francisca y a mí que mencionaron la C. ¿Por qué? Porque la conjugación, y aquí vamos hilando todas las partes, la conjugación se usa para, eh, para compartir ADN por medio de plásmidos, se utiliza el pili sexual y se abre un puente citoplasmático entre los citoplasmas de ambas bacterias. Ahí está todo junto. Con la A y la D ya nos estaríamos yendo por la rama, no incluye a los demás términos. Entonces la alternativa correcta es la alternativa C, la conjugación. Incluye a todo lo demás, porque todo lo demás permite que ocurra este proceso que es la conjugación bacteriana. Bien. Pregunta 7. Nos dice: las siguientes acciones corresponden a medidas de prevención de enfermedades. Una de ellas no corresponde. Bien, nos dice inmunización de baños públicos, uso de cinturón de seguridad en automóviles, someterse a una cirugía vesicular por laparoscopía,
advertencias a fumadores en las cajetillas de cigarros y cortos televisivos que advierten cómo evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál de esas a ustedes le parece que no es una medida de prevención de enfermedades? B. A ver. Usar los cinturones. O sea, tal vez evite que nos hagamos daño, tal vez evite que en caso de un accidente rompamos los huesos y eso cause una infección. Yo me iría a otra alternativa ahí, porque aquí falta dentro del enunciado de la pregunta, pero aquí les estaría hablando de medidas de prevención en particular primarias, ¿de acuerdo? Y en este caso las medidas de prevención primarias tienen que ver con todas las maneras en las cuales nosotros prevenimos riesgos, como sería inmunizar baños públicos para evitar enfermarse, advertir a los fumadores que fumar hace daño, hacer campañas para evitar el contagio de la CTS y también utilizar los cinturones de seguridad para evitar riesgos y accidentes. Entonces la que no corresponde en este caso sería someterse a una cirugía por laparoscopía, porque ahí ya estaríamos atacando una enfermedad. Ya sería un caso de prevención secundaria o terciaria, ya sería un tratamiento, no una prevención. Muy bien. Disculpen ahí ese lapsus ahí. Debería decir medidas de prevención primarias de enfermedades. Ahí sí. Bien. Pregunta 8. Si un varón está infectado con el VIH, entonces es correcto señalar que ítem 1, contagia el virus a través de fluidos como la sangre. Punto 2, necesariamente presenta síntomas de enfermedad. Y punto 3, reduce la probabilidad de transmitir el virus al utilizar preservativo. Súper bien, súper bien. Eso, terminamos bien. Alternativa correcta, solo 1 y 3, porque no necesariamente va a presentar síntomas de la enfermedad, y aquí da lo mismo, sea varón o mujer. Y lo que sí va a pasar es que va a contagiar el virus y va a reducir la probabilidad de transmitir el virus si es que utiliza preservativo durante sus relaciones sexuales. Así que súper bien. Bueno, chicos, eso sería todo. No sé si quedan más preguntas. Voy a dejar de grabar.